Días de radio. 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 Un programa de la Facultad de Educación de la Universidad de Antioquia. Escúchanos en el dial 1410 AM de la emisora cultural de la Universidad de Antioquia y en su sistema de radio educativa en las regiones del departamento. La radio no finaliza cuando termina el programa. La censura toma muchas formas y emite diversas señales, desde la quema del libro, la prohibición, el ocultamiento, las sentencias de muerte a quienes escriben, ilustran o traducen. A propósito del reciente atentado al escritor Salman Rushdie, ocurrido en Nueva York el pasado 13 de agosto, queremos en este programa de Días de Radio pasar revista a la censura, usando la condena de muerte que pesa sobre el escritor de los versos satánicos desde el 14 de febrero de 1989, cuando fue lanzada una fatwa por parte de un líder religioso, el Ayatollah Khomeini. La fatwa, una condena a muerte en el mundo islámico, se hizo con base en la consideración de que los versos satánicos son una blasfemia, una ofensa a Alá. El imam Khomeini, guía de la revolución iraní y representante de Alá en la tierra, lo anunció del siguiente modo: hago saber a los orgullosos musulmanes de todo el mundo que el autor de versos satánicos, libro que va contra el Islam, el profeta y el Corán, y todos los implicados en su publicación que eran conscientes de su contenido, han sido condenados a muerte. Dice la escritora española Irene Vallejo: los libros aparentemente frágiles retienen la capacidad de nombrar lo prohibido y por eso son temidos. A menudo escuchamos voces que los desdeñan como fósiles obsoletos e irrelevantes, pero todavía hay muchos puñales que apuntan a las palabras escritas. Empezamos este programa con un fragmento de la charla Prohibido leer, la censura de libros infantiles y juveniles de César Sánchez Ortiz para el portal Cuatro Gatos. En este nos cuenta qué es la censura y cómo se presenta. Te puede sonar arcaico eso de prohibir lecturas. A todos nos vienen imágenes casi del medievo, imágenes de testimonios gráficos en blanco y negro. Y es cierto, la institucionalización de la censura en concreto de libros, es casi coetánea, podríamos decir que casi consustancial, a la aparición de la imprenta. Y según el libro empieza a ser accesible a la sociedad, aparece la preocupación de los poderes, de los gobiernos y de la Iglesia fundamentalmente, una preocupación por lo que determinadas lecturas pudieran ocasionar en sus lectores. Pero ¿sabías que hasta hace prácticamente 50 años han existido listas oficiales de libros prohibidos, por ejemplo, para todos los católicos? ¿O que existe aún hoy en día un índice que prohíbe y desaconseja la lectura de ciertos libros? Pues así es. Y de todas las listas de libros prohibidos, podríamos quedarnos, por ejemplo, con estas dos: el Index Librorum Prohibitorum y el Index del Opus Dei. El primero, este que podéis ver en la pantalla, estuvo vigente desde 1559 hasta 1966. Y seguro que te suenan muchísimos episodios relacionados con el famoso Tribunal de la Inquisición por toda Europa y por toda Latinoamérica. El segundo, el Index del Opus Dei, sigue vigente en la actualidad. Tienen clasificadas casi 60.000 fichas, de las cuales 7.000 han calificado como lecturas prohibidas. No imagines por lecturas prohibidas obras que pudieran ser tétricas, aterradoras, obras que pudieran causar... No. Autores, por ejemplo, como Sartre, autores como Stevenson, como Saramago, como el propio Carlos Fuentes, como Vargas Llosa, como García Márquez, Aldous Huxley, Manuel Vázquez Montalbán, incluso clásicos españoles de la Edad de Oro, están dentro de esos catálogos de lecturas
poco recomendadas o incluso prohibidas. Pero además, en estas listas de libros, además de estas listas de libros, en nuestro imaginario colectivo también tenemos, seguro, imágenes de libros ardiendo. Alberto Manguel recurre a ellas, a esas imágenes, en esta acertada definición que hace de la censura. La censura, en una forma u otra, es el corolario de todo poder y la historia de la lectura se ilumina con una hilera en apariencia interminable de hogueras encendidas por los censores, desde los rollos de papiros más antiguos hasta los libros de nuestro tiempo. Dice Nuria Barros en una columna para El País de España: qué pavoroso resultaría comprobar que en un mundo marcado por la fugacidad, el fanatismo haga semejante gala de paciencia. Ojalá la baraca de Rushdie lo siga protegiendo. Y lo hace para hablar de la aplicación de esa fatua de 1989. El traductor al japonés de los versos satánicos, Hitoshi Igarashi, fue apuñalado hasta morir en 1991. Unos días antes, en Milán, un desconocido atacó con un cuchillo al traductor italiano Ettore Capriolo. En 1993, en Sivas, una ciudad turca, extremistas islámicos incendiaron el hotel donde se hallaba Aziz Nesin, el traductor al turco. Allí murieron 37 personas. Ese mismo año, el editor noruego de la novela fue tiroteado por la espalda. En la voz de Gloria María Naranjo, la carta que escribió Rushdie en 1992, un año después de la muerte de Igarashi. Carta abierta publicada en el Japón en julio de 1992 en el aniversario del asesinato de Hitoshi Igarashi, el traductor japonés de los versos satánicos. Ha pasado un año desde que el despiadado asesinato del profesor Igarashi, pero todavía no me he acostumbrado al hecho. Me sigue pareciendo tan horroroso, tan enfurecedor, tan perverso como cuando me enteré de la noticia. La respuesta festiva de algunos musulmanes del Japón se me ha quedado en la memoria como un gusto agrio y desagradable. He llegado a comprender que lo importante es precisamente no acostumbrarse a lo intolerable. En nuestro mundo moderno, con sus rápidos cambios de foco y su breve periodo de atención, es muy fácil perder el interés por un caso determinado, por muy vívida que sea un día la historia. Sin embargo, hacerlo así en este caso sería un insulto a la memoria del profesor Igarashi. Sencillamente nunca puede ser aceptable asesinar a un hombre en nombre de ningún dios o ideología. En un caso así, la moralidad no está nunca del lado de los asesinos. No conocía al profesor Igarashi, pero él me conocía porque traducía mi obra. La traducción es una especie de intimidad, una especie de amistad, y por eso lloro su muerte como lloraría la de un amigo. No creo que la gente del Japón encuentre ese asesinato aceptable. He leído que no hay pruebas que relacionen el asesinato con terroristas del Medio Oriente. Yo diría lo siguiente: cualesquiera que fueran los asesinos, y sabemos que muchos terroristas del Oriente Medio les pagan el sueldo en Teherán, fue la fauta de Jomeini el verdadero asesino. Por esta razón, y para honrar el nombre del caído Hitoshi Igarashi, distinguido estudioso y traductor mío, hago un llamamiento al pueblo y al gobierno del Japón para pedirle que acabe esa amenaza terrorista. Un ciudadano japonés ha sido el primero en perder la vida por la fauta. El Japón puede ayudar a lograr que sea también el último. En el caso de Colombia, y a partir de una nota de Andrea Melo Tobón para la revista Bacánica titulado Colombia pudorosa, presentamos algunos casos de censura que no solo se ha visto a través del silenciamiento a periodistas, sino que ha repercutido en varios campos de las artes. Dice la autora que este es un repaso breve por la huella de la mordaza en Colombia, en dos ámbitos: literatura y cine. A Dios no le gusta lo humano. Desde los primeros años de la conquista, varias crónicas que retrataron a una Colombia aún en gestación fueron censuradas por la corona española al considerar que rescataban costumbres indígenas que quebrantaban los designios de Dios.
La historia de América, de Guillermo Robertson en 1779, y La historia de la Revolución de 1789, y del establecimiento de una constitución francesa, de la que Antonio Nariño extrajera la Declaración de los Derechos del Hombre, fueron incineradas, como muestra del escarmiento a los curiosos habitantes neogranadinos, que de otro tanto les sucedería a ellos si persistían en leer nefastos periódicos que iban contra la voluntad de los reyes de Dios. Según investigaciones de Gerardo Andrade González, catedrático de la Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad del Cauca, las corrientes filosóficas y artísticas tampoco fueron ignoradas por el clero, que entre otros censuró varios libros del nadaísta Fernando González. Las fronteras móviles de Codazzi. La institución que desde hace más de 60 años se encarga de producir el mapa oficial y de realizar las investigaciones geográficas de Colombia fue inspirada en el trabajo del ingeniero y cartógrafo italiano Agustín Codazzi, quien, junto a Felipe Pérez, pionero de la novela histórica en el país, realizó varias empresas de mapeo por todo el territorio. En el contexto de la época, hace más de 150 años fue un trabajo difícil por los cambios políticos propios del convulsionado movimiento independentista colombiano. Su libro, Geografía General de los Estados Unidos de Colombia, fue incinerado en 1866, según Archivo de Pérez. Tomás Cipriano de Mosquera, quien había tenido desavenencias con el Olimpo radical, descargó sus iras contra Pérez y contra la obra de Codazzi, tachándola de estar llena de falsedades y absurdos. Ladrón de letras. Pablo Ladrón de Guevara, un cura jesuita colombiano, publicó en 1910 su libro Novelistas malos y buenos juzgados en orden de naciones. En él reseña venenosamente 2.045 libros, cifra que envidiaría cualquier institución de promoción de lectura actual, dejando a sus escritores a nivel social de una prostituta. De Friedrich Nietzsche, este alemán de la segunda mitad del siglo XIX se las echaba de filósofo y no faltan quienes por tal le tienen. A nuestro juicio también, tanto se parece a un filósofo como el vinagre al vino. Sus doctrinas son inmorales, impías y blasfemas. Y el intelectual colombiano José María Vargas Vila escribió: sentimos verdaderamente que sea de esta cristiana república ese señor, de quien nos vemos precisados a decir que es un impío furibundo, desbocado blasfemo, desvergonzado calumniador, inventor de palabras estrambóticas y en algunas de sus obras de una puntuación y ortografía en parte propia de perezosos e ignorantes. Garras de anarquía. La película Garras de Oro, 1926, que retrata la pérdida del Canal de Panamá y es considerada la primera película anti-yanqui en el mundo, fue censurada por el gobierno colombiano de la época y desapareció hasta que, en la década del 70, un fragmento de poco más de 50 minutos fue restaurado por la Fundación Patrimonio Fílmico. Amemos la patria, no ya porque fue grande y la han martirizado tanto, pero porque es nuestra, reza el filme. Ligas, cuchillas del cine colombiano. Hace casi 100 años, la llegada del séptimo arte al país inspiró la creación de ligas de moralidad por todo el territorio a través de medios de comunicación impresos católicos como la revista de la Acción Católica Colombiana, el periódico Unidad Católica de Pamplona, el Granito de Arena de Cúcuta y el Alcázar de Bucaramanga. De acuerdo con investigaciones del historiador Sergio Armando Cáceres, a través de esos comités se impidió la proyección de películas consideradas inmorales por la Iglesia como Esposa por una noche, Tierra amarga, Raíces de piedra, Salo, En la tormenta, Vaquero a medianoche, El hermano Caín o Pasado el meridiano, El misterio de los sexos y El precio de un desliz, entre otras. Durante casi todo el siglo XX fueron muchas más las cintas que se vetaron, tanto nacionales como internacionales. Basta con leer un artículo que publicó el periódico de Pamplona para entender el porqué. Por una película instructiva o moralizadora, hay 45% propagandadoras de la inmoralidad, de impiedad y del crimen. Los niños educados por la pantalla se hacen maliciosos, rebeldes, frívolos, desaplicados, con frecuencia impúdicos y aún criminales. Aún el cinema moral e instructivo no se debe frecuentar, especialmente en la tierna edad,
Está probado que el cinematógrafo irrita el sistema nervioso, con terribles consecuencias para la salud y la mentalidad de los pequeños. De una nota de El Magazín Cultural de El Espectador, traemos una reflexión sobre José María Vargas Vila, escritor defenestrado, ocultado, prohibido. Óscar Marín nos presenta a este autor y las críticas a la sociedad de su tiempo. El sacerdote libidinoso, el terrateniente infame, la meretriz vestida de gran dama, la santurrona hipócrita y el político corrupto caminan por las páginas en las que José María Vargas Vila hace discurrir su verbo alambicado y severo. Su primera novela, Aura o las violetas, fue catalogada como inmoral por la Iglesia desde su primera página, donde el autor invita al lector a cerrar el libro si deseáis el desarrollo de una intriga o la persecución de un fin moral, social o religioso, porque nada de eso encontraréis en él. Pero es Flor de Fango la muestra plena del anticlericalismo de un hombre al que los curas y los conservadores no bajaban de blasfemo incorregible y de ateo consumado. Vargas Vila, además de herir con su literatura las falsas posturas de su tiempo, abrigaba el pecado de ser liberal. Sus obras se publicaron entre 1886 y 1930, cuando sus enemigos estaban en el poder y él en el exilio. Los conservadores, con la regeneración de Rafael Núñez a la cabeza, ostentaban el poder en Colombia. Dos personajes en Flor de Fango son buen ejemplo de la dura crítica a los hombres de su época. El aristócrata don Crisóstomo de la Hoz había ascendido por el muro agrietado de aquella sociedad conservadora. Fingió la fe de un cartujo, el entusiasmo de un cruzado, la pureza de una asceta. Hizo de la hipocresía un escudo, de la religión su corcel de guerra, y con ellos libró sus grandes batallas en la banca y el comercio. El otro personaje es el cura de un pueblo que vivía bajo los ardores del deseo y la concupiscencia. Aunque batallaba contra el pecado, al final gustaba más del pecado que de la oración. Y, abriendo su sotana, gritaba: «Si no eres escudo, ¿para qué me sirves?». El respetable aristócrata conservador y el siervo de Dios fueron los demonios de la protagonista, una hermosa y virtuosa maestra de escuela que logró escapar de sus acosos e intentos de violación, pero no de sus poderes destructivos. Vargas Vila publicaba y casi al mismo tiempo, desde el púlpito y desde los sillones del poder político, estallaban las condenas para quienes lo leyeran. Sus obras, sin embargo, lo cuenta Germán Arciniegas, se vendían como pan caliente en la librería Polo, en la calle Florián de Bogotá. Las fuertes críticas de Vargas Vila a la alianza entre el gobierno del presidente Núñez y la Iglesia retumbaban en la novela cuando lo odia al cura del pueblo como presidente de la Junta de Instrucción, que sometía a los alumnos a recitar como cotorras la doctrina cristiana, dominado aquel pueblo por su párroco fanático, ignorante, con visos de político. Consuelo Triviño, a quien le debemos en gran parte la inmortalidad de Vargas Vila, destaca su irreverencia en la época en la que reinaba la mojigatería. El escritor, señala la investigadora, fue la primera piedra lanzada contra un establecimiento social en decadencia. Y las piedras las lanzaba donde estuviera, en Venezuela, en Estados Unidos, en París, en Roma, en Cuba, con Rubén Darío o con José Martí, donde lo acogiera la larga noche del destierro. José María Vargas Vila murió en Barcelona en 1933, eclipsado por el olvido y la ceguera. Sus enemigos en Colombia intentaron borrarlo de la memoria retirando sus novelas de librerías y bibliotecas, pero la Operación Olvido fracasó porque su obra ya tenía alas y revoloteaba por el mundo. Para el segmento musical
tenemos 2 canciones que han sido censuradas por diversas causas y de diversos modos, y estas se unen a otras tantas que lo han sido por su contenido sexual, como Despacito en Malasia, Jamái Bombay de Mecano, que tuvo que ser modificada para ser aceptada en Chile, o el caso del video de Fuiste Mía de Gerardo Ortiz, que muestra un feminicidio. Strange Fruit, Billie Holiday. Esta canción fue considerada por Time como la mejor canción del siglo XX y está fuertemente asociada a las protestas contra el racismo y a menudo utilizada como un himno. Tan solo hay que pensar que en aquel entonces, cuando la segregación racial aún era la norma, que una cantante negra cantara una canción con temas sobre la violencia y el racismo para un público predominantemente blanco era casi un desafío y una protesta a su manera. Black bodies swinging in the southern breeze, strange fruit hanging from the poplar trees. Pastoral scene of the gallant South, the bulging eyes and the twisted mouth, scent of magnolia, sweet and fresh. Then the sudden smell of burning flesh. Here is a fruit for the crows to pluck, for the rain to gather, for the wind to suck, for the sun to rot, for the tree to drop. Here's a strange and bitter En la década de 1970, la canción Secuestro, interpretada por Jimena de Colombia y escrita por Ricardo Acosta, fue vetada por las emisoras y después por el Ministerio de Comunicaciones, pues el gobierno indicó que la canción era considerada una apología al delito. ¿Aló? Buenas noches, señora. Tenemos un niño. Si quiere volverlo a ver, prepare 500.000. ¿Aló? No quiero creer lo que está sucediendo, no puede ser verdad. Debe ser un sueño y nadie me ha llamado. No puede ser verdad. He llorado buscando una razón. He pensado sin poder hallar la solución. Tiene mi hijo.
Para que vea que no es una broma, aquí le paso al pequeño. Aló, mamá, yo estoy bien. Los señores son muy amables conmigo. No llames a la policía. Mamá, adiós. Lo miré a los ojos y lloramos juntos. Vamos a llamar. Días de radio. 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 Un programa de la Facultad de Educación de la Universidad de Antioquia. Escúchanos en el dial 1410 AM de la emisora cultural de la Universidad de Antioquia y en su sistema de radio educativa en las regiones del departamento. La radio no finaliza cuando termina el programa.